a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en el tema, no debemos quedarnos en la indiferencia. No debemos de quedarnos en la indiferencia. En el tiempo de el arranque de los primeros días de la iglesia, y como puede ser hoy también, no ha cambiado. Al contrario, el asunto de los apóstatas, de los falsos maestros, es un asunto que no ha dejado de estar ahí latente dentro del caminar de la iglesia, y siempre ha ido en aumento. Por ejemplo, a estas alturas, el engaño, la apostasía, ya no es comparable a como inició hace 2000 años. Eso quiere decir que estamos en un tremendo peligro como creyentes. Eso es una realidad. Sin embargo, dentro de lo que encontramos en la palabra, en este caso de Judas, Judas ha dado como la clave, por decirlo de esa manera, o Judas está dando como una manera como librarnos de lo que es el engaño, de lo que es la mentira, que es lo que siempre estará Satanás tratando la manera de aplicarla, sobre todo en la vida de los creyentes. Judas, en este versículo 20 al 21, nos ha dicho cómo librarnos de estos asuntos o de estos peligros, porque como ya hemos dicho, ¿verdad? Uno se puede librar de una enfermedad, o si no se libra, se muere, pero si se muere bien con Dios, la muerte no es una pérdida. El peligro es que nosotros seamos como creyentes alcanzados por un engaño, por una mentira espiritual, y ahí que si ya no hay nada que hacer. Pero como Dios a través de la palabra nos va dando los parámetros, cómo es que nosotros podemos ser librados. Por ejemplo, acá Judas nos da, vamos a ver, 4 aspectos, que esto ya, de hecho ya los vimos, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos librarnos? En primer lugar, dice que debemos de ser edificados en la santísima fe. Eso es una de las acciones que debemos de llevar los creyentes para no ser confundidos. Debemos de, dice este verso, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Cuando habla de edificar, está hablando, es una manera de hablar de una construcción. La construcción, ya lo decíamos, es algo que se va complementando de acuerdo a cómo se va poniendo la pieza o el ladrillo. En este caso, en el capítulo número 2 y verso 20, dice Pablo en su carta a los Efesios que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el cual es Cristo. Entonces quiere decir que si, fíjese que estas son como las antivacunas para no caer en el engaño, ¿verdad? Porque uno tiene que ponerle atención a todo esto, porque de lo contrario, si uno cree que ya se las puede y ya no necesita la exhortación, el consejo de Dios, pues de hecho no
poder permanecer firme. Entonces acá lo que recomienda, como diríamos hace un momento, una vacuna antivirus del engaño, es ser edificado en la santísima fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cada creyente está sobreedificando en ese fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces viene uno y está poniendo su ladrillo en esa construcción. Y la manera como se va sumando o levantando ese edificio es espiritualmente cuando nosotros estamos leyendo la palabra nos edifica, la palabra nos conduce por el camino donde debemos de andar, la palabra nos lleva siempre a la verdad. Eso entiéndase como uno puede ir edificando sobre la santísima fe. Entonces cada creyente tiene que preocuparse por eso, porque cuando uno cree que ya es campeón, es ahí cuando es más vulnerable. Cuando uno cree que es más débil y que está más propenso a que una bacteria espiritual se le introduzca, es cuando menos peligro hay. Cuando uno dice, no, yo soy débil, yo no me salgo de la escritura, yo estoy fundado y seguiré fundándome en mi santísima fe, porque eso pues me librará. ¿De qué lo va a librar? De lo que es, como decíamos, el engaño. En este caso es lo que cada creyente debe de ir haciendo. Cuando usted va leyendo la palabra, usted se va robusteciendo en la fe y va creciendo. Cuando usted va creciendo, tiene menos peligro de ser engañado. Segundo aspecto que da acá Judas es orar en el Espíritu. Es otra antivacuna, orar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nuestras oraciones, ya lo decíamos la vez pasada, que no deben ser oraciones mecánicas, y eso tenemos que cuidarnos, hermano. Porque uno aprende a hacer oraciones, uno aprende a predicar, uno aprende a ser cristiano, pero no se trata de asuntos mecánicos, sino debemos de vivir realidades. Que la vida espiritual es una vida de muchas bendiciones, pero de un sinnúmero de peligros también. Esto es como andar dentro de una selva donde hay tantas serpientes, donde hay tantas fieras, que en un descuido, si uno no toma las precauciones, se lo comen. Así es la vida espiritual. Cuando uno va viendo que la vida espiritual es, por supuesto, una bendición, una riqueza para nosotros, pero también un gran peligro. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. Nuestras oraciones, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé dones, que nos dé discernimiento, que nos dé todas nuestras oraciones deben de ser en el Espíritu. Si no estamos orando en el Espíritu, a la verdad pues no estamos haciendo nada y estamos en peligro. Un tercer aspecto es, ¿verdad?, conservarnos, dice este versículo número 20, conservarnos en el amor de Dios. Cuando nosotros estamos en el amor de Dios, el amor pues es como diríamos un aditivo que nos une, nos conserva en unidad. Entonces el amor de Dios es otra antivacuna para lo que es el peligro. Lo está diciendo aquí Judas. Eso es lo que leíamos en el verso 20. Pero vosotros, dice, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Y luego dice el verso 21, conservando el amor de Dios, ¿verdad? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno está en ese amor de Dios. El amor de Dios es totalmente diferente al amor filia, al amor ego, eros, al amor. El amor de Dios es el amor ágape, es el amor sufrido, es el amor, etcétera, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Entonces, nosotros vamos a estar fortalecidos, diríamos, fuertes en nuestras defensas espirituales cuando estemos aplicando esto que dice Judas. Y el otro aspecto que está diciendo Judas es que nos guardemos, dice el verso número 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El cuarto aspecto que nos da acá es que nosotros debemos de, guardarnos en ese anhelo de ese regreso de Cristo. Entonces, cuando uno está esperando, diríamos, el regreso de Cristo, y cuando uno tiene bien claro que el Señor, pues lo que dijo, lo cumplirá, entonces uno está prácticamente a la expectativa. Y como ya lo hemos dicho, que cuando alguien está esperando a un ser querido, siempre está pendiente de ello, ¿verdad? No es fácil que, si como yo lo he puesto en el ejemplo de que está en el aeropuerto, yo estoy esperando a mi esposa, estoy esperando un hijo, como que no es muy fácil que a uno le diga a alguien, ahí un amigo, fíjate que vamos por aquí, vamos a comernos unas pupusas allá a Olocuilta. No, dice, el avión puede venir de un momento a otro y yo estoy esperando. O sea, no es fácil que uno se mueva de ahí porque está en la expectativa, está esperando a alguien. Así viene sucediendo con el creyente. No es fácil que nos seduzcan a la mentira o al engaño o al pecado cuando nosotros estamos en la expectativa, que estamos esperando. Yo no me puedo descuidar porque de un momento a otro viene mi ser querido. De un momento a otro viene el Señor. Entonces, eso nos mantiene alerta. Fíjese que Cristo no es Dios. Eso no sé, pero yo sé que sí es Dios. Así que no me moleste, pero yo lo estoy esperando. Yo sé que Él dijo que volvería y va a volver. Entonces, todo eso es como la manera como el creyente debe de desarrollarse en la vida espiritual. Por eso decía que la vida espiritual no la consideremos que solo tiene algunas fases, ¿verdad? Que, por ejemplo, usted dice, bueno, yo soy una persona buena para orar. Eso es parte de la vida espiritual. Usted dice, yo soy una persona pero buena para orar, pero usted no se está edificando en su fe por medio de la lectura de la palabra. Usted está diciendo que bueno, yo estoy en el amor de Dios, pero estamos descuidando la oración en el espíritu. Entonces, esto viene siendo como un sistema, como una aleación, que si yo solo llevo a cabo un aspecto de aquello que me recomienda la palabra y dejo al descuido lo otro, yo estoy vulnerable para ser seducido para el engaño o seducido para el pecado. O sea que es una dinámica
que va conjuntamente dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Usted puede ser una persona que se congregue constantemente, pero no está orando en el espíritu, pero no estamos, ¿verdad? No estamos edificándonos en nuestra santísima fe, o no estamos en la expectativa del regreso de Cristo. Entonces, imagínense que tantos aspectos, tantas aristas que tiene la vida espiritual. Y por eso, ¿qué es lo que sucede cuando uno no lleva esa armonía espiritual? Bueno, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el cuerpo, ¿qué es lo que le permite al virus golpearlo? Bueno, por ejemplo, en el asunto de la pandemia que tuvimos, las personas que lamentablemente murieron luego de que se dio la noticia del virus, son las personas que no tenían buenas defensas. Son las personas que estaban vulnerables, son las personas que no se habían cuidado en su alimentación física, las personas que comían bastante pupusa, bastante pizza, bastante y sucesivamente. Entonces que el cuerpo viene el virus, lo mata, ¿verdad? Entonces así viene siendo la vida espiritual. ¿Quién es el que va a caer? El que no lleva esa dinámica, ¿verdad? Ahora vamos a ver, como decíamos, a manera ahora de tema es, no debemos de quedarnos en la indiferencia. ¿A qué se refiere esto? No debemos de quedarnos en la indiferencia con los que van cayendo en el engaño. Fíjese que esto es importante, por eso el versículo número 22 es el texto que nos trae ahora. Dice, si alguno dice que duda, convencerlo. Luego de que ha dado las indicaciones cómo debemos de guardarnos del engaño, luego Judas está pensando en los que ya están de alguna manera como cediendo a lo que es la mentira, a lo que es el engaño. Y en este caso está diciendo Judas acá, fíjese qué interesante, dice que debemos, eso es lo que dice el verso 22, si alguno que duda, convencerlo. Si alguno que duda, ¿a qué se refiere? Aquí está hablando de tres aspectos, está hablando de tres grupos de personas. Vamos a ver, el primer grupo serían estos creyentes, porque estos tres grupos de los que se está refiriendo Judas acá son a creyentes, no se está refiriendo al mundo. Entonces dice, por ejemplo, si alguno que duda, convencerlo, ¿verdad? Convencerlo, punto. Entonces, ¿quién es este que duda? Es aquel creyente, hermanos, que pudiéramos denominarlo como neófito. Es aquel creyente, bueno, que es débil. Es aquel creyente que es influenciado con facilidad por las falsas enseñanzas. Se refiere a ese. En este caso, a estos hay que tener paciencia con ellos. ¿Quiénes son los que van a tener paciencia? Los fuertes, los que están estables, los que tienen buena defensa, los que se han cuidado. Porque las buenas defensas espirituales no vendrán por casualidad, no vendrán por que tienen que venir, vienen porque la persona se da la tarea o el creyente se da la tarea de
aplicar lo que le está recomendando la palabra. Entonces estos serían los creyentes, decíamos, neófitos, aquellos creyentes sinceros, aquellos creyentes que dada la influencia de el falso maestro, ellos entran en duda. Ellos dicen, él tiene la verdad. Ellos dicen, no, es que él es graduado, él es un doctor, él sabe lo que dice, él es profundo en las escrituras. Entonces, hay dentro de las congregaciones esos hermanos neófitos que, por un lado, neófitos significa nuevos, pero también esos creyentes que no crecen dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Porque no todos tenemos el mismo nivel dentro de la vida espiritual. Vamos a ver unos mejorcitos que otros y otros peorcitos que otros. O sea, es como voy a decirlo, como lo que sucede, por ejemplo, en los hospitales. En el hospital, usted ve viendo que el que ya se está recuperando, ya anda ahí por los pasillos, ya anda platicando, anda presumiendo que ya va para afuera. Pero hay unos que están campusos, hay unos que no tienen la fuerza ni de mirar, débiles. Hay unos que no tienen todavía esa salud, esa energía, que no se les va dando. Entonces, dentro de la iglesia hay de ese grupo de personas que por un lado son nuevos o por otro lado son personas que no crecen espiritualmente. Estamos hablando de creyentes. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Porque no es culpa de Dios. Acuérdese que las responsabilidades son muy personales. O sea, las responsabilidades de cada creyente, uno no puede ser tan súper espiritual que dice, bueno, ya Dios me salvó y me echo a dormir. Ya Dios me salvó, ahora hay que Dios lea por mí, que Dios ore por mí, que Dios ayune por mí, que Dios sirva por mí. Ellos son súper espirituales, porque a mí no me queda tiempo. Entonces, ¿cómo es que esos creyentes, cómo pensamos nosotros que esos creyentes van a poder ser estables dentro del caminar cristiano? No van a poder. Son cristianos débiles, cristianos muy cortos de fuerzas o de crecimiento espiritual, y esos son los que, fíjese, están más propicios para percibir el engaño, porque no han crecido, porque no hay lectura. ¿Cómo es que nosotros vamos a conocer a Dios? Ahí la gente anda presumiendo de que la teología, de que los institutos de las universidades, el mejor instituto, y yo no digo pues que sea malo, toda vez no le enferme al que va a pasar algunas materias en esta área, pero el mejor instituto lee la Biblia. La mejor manera como nosotros vamos a ir creciendo y conociendo la voluntad de Dios es leyendo la palabra. Eso es lo que dice, ¿verdad? Juan dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Escudriñar, bueno, ya no la tenemos pues, ya la vida eterna, pero escudriñarla para que veas cómo es el caminar hacia la vida eterna. Entonces estos creyentes, que son los que más abundan en las iglesias, luego uno los ve contentos al principio, pero luego con el tiempo volvieron a la católica otra vez. Con el tiempo volvieron otra vez a andar con el ataché vendiendo atalaya. Con el tiempo se volvieron
bueno, mormones otra vez, volvieron otra vez al engaño. Porque todos esos aspectos, todo eso que le estoy mencionando, y no acabaría de mencionar un sinnúmero de sectas, de asuntos que parecen que son de Dios, pero que son falsos, que están dentro del ambiente. Entonces, ellos se van. ¿Por qué se van? Bueno, porque no han crecido. No han crecido. A mí me gustó, un día de estos pasé por una calle y vi a un señor con su Biblia en la calle pública, mire, y con un lápiz, leyendo. Estos son los estables, digo, leyendo, mire, en la calle, ahí en su casita, así en su ranchito, haciendo su lectura y haciendo sus apuntes. ¿Ya? O sea, pero imagínense que a nosotros nos preguntan dónde está Juan 3:16, no sabemos a dónde está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A estos con facilidad se lo llevan. No, dice, si es lo mismo, dice. ¿Cuánta sexta ahora igual cantan los mismos coros y sucesivamente? Y luego dicen las personas que no tienen criterio, que no han crecido, que no tienen realmente, no han desarrollado el discernimiento de espíritu. Ahí lo vemos nosotros ya ajustado. Entonces, lo que manda acá el Señor a través de Judas, en este caso, esto hay que, hermanos, instruirlos con paciencia. ¿Para qué? ¿Quién lo va a instruir? Por lo menos este es el trabajo del pastor. En primer lugar, debe de instruir. Por eso el pastor tiene que instruir a sus ovejas. Ese es el trabajo. Allá si la oveja viene a dormir, si la oveja viene a chatear en el culto, allá si la oveja él está en otra onda y no en lo que debe estar, ya ese es el problema. Pero el trabajo del que está al frente es cuidar las ovejas. ¿Usted sabía por qué los pastores de cabras, ¿verdad? De ovejas, sí, literales? ¿Por qué es que el Salmo 23 dice, me unge con aceite mi cabeza? Los pastores, es delicado. La oveja sí, animal, es bien delicada. La oveja animal, sucede que, vamos a ver, ellas son débiles, a ellas las pueden matar detrás de esa pared y no hacen bullas. Lo mucho que hacen se siente que patalean en lo que las están matando, pero no pegan un berrido. Y cuando dice, por eso es que el Señor alegóricamente nos comparó con las ovejas, porque la oveja tiene el cerebro es como el grano de un maíz, dicen, de un frijol, no piensan mucho. Entonces así somos nosotros. Imagínense, todavía venimos a dormir a la iglesia. ¿Qué le parece? Y todavía venimos a estar enojados con el que está predicando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Imagínense. Y entonces, ¿qué sucede? Se requiere cuidado. Entonces cuando dice unge mi cabeza con aceite, el pastor tenía que ponerle aceite porque la mosca mata a la oveja. Entonces el pastor de ovejitas allá en el Medio Oriente, le echan por eso es que el Salmo 23, todo eso es aplicado a lo real. Entonces ahí el pastor dice, en este caso habla del buen pastor. Entonces echa aceite en mi cabeza, mi copa está rebosando, me lleva a buenos pastos.
¿Y cuál es la oveja que se come el lobo? ¿La oveja chiquita o la oveja despistada? La oveja chiquita, la pequeña, porque no tiene la fuerza para correr, o sale del grupo y se va por allá a comer. Entonces usted ha visto en eso de cómo atacan las fieras a sus presas. Está el león, está viendo quién se despabila del rebaño. ¿Quién se despabila? Luego, y eso se ve en cualquier clase de animales. ¿Quién se despabila? ¿El pequeño o el perniquebrado o el débil? A esos son los que se comen. Pero el trabajo del pastor es tratar la manera, si esto, como aquí ya no está hablando de animales, sino está hablando de gente, entonces acá lo que tiene que hacer con este neófito, con este débil, con este que no ha crecido, los hermanos fuertes, generalicemos, los hermanos fuertes, hermanos, deben de tener paciencia para instruirlos, para decirle, mire, esto es peligroso, esto no es evangelio. No, esto no es evangelio. Entonces eso es lo que dice el versículo número 20. Algunos que dudan, convencerlos. Ellos están dudando, no, dice, él tiene la verdad, aquel, el falso tiene, como siempre, por lo general siempre a lo malo le llamamos bueno. No, aquel tiene la verdad, porque aquel tiene no sé cuántos títulos, porque aquel no sé qué tiene es doctor de divinidad, que aquel, entonces como que ellos miden, dentro de su poca visión, ellos miden las cosas por la apariencia. Pero ¿qué es el trabajo de este? Que es, en primer lugar, el neófito, el débil, el trabajo de los que ya por lo menos estamos ya conscientes de los peligros que hay, es de tener paciencia y, hermanos, instruirlos a que ellos deben de enfilarse en la verdad. Pilato le dijo al Señor, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y es más, dijo, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que? No, usted no siga esa secta. No, usted sea sabio. Está el pastor, está el otro hermano anciano con mayor experiencia y están aconsejándolo. No siga eso, porque, por ejemplo, no sé quién de acá tiene un novio que es de aquella iglesia que es así de una vez torcida los edificios que hace. ¿Se han fijado? Yo hace poco pasé por un lado y miré ahí iglesia tal, dice, pero así torcida. Entonces hay que ver cuáles son las edificaciones que de una vez las hacen torcidas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así torcidas de una vez. ¿Cuáles son? Ya sabemos. Así que imagínense que su novia sea uno que esté en esas construcciones torcidas. Y se les dice, pero el trabajo es decirlo. Por eso dice este versículo. Yo voy finalizando. Por eso dice el verso 22, si alguno que duda, convencerlo. El trabajo del otro es ayudarle, convencerlo. El segundo grupo es el que continúa, ¿verdad? Dice, a otros salvad, arrebatándolos del juego.
a otro salvad. Este es el otro grupo. A este otro grupo salvarlo. ¿En qué sentido? ¿De qué juego? Este serían aquellos que están en una terrible, hermanos, incredulidad en los ya asuntos de Dios, y ellos creen más en el engaño. Ellos están más tendente al engaño. Entonces, este segundo grupo es a los que, como decíamos, están en una profunda incredulidad, ¿verdad? Y son creyentes del engaño. Ya estos como que ya entraron más, ya no es el neófito, ya estos entraron más, ya estos cuestionan, ya estos tienen argumentos. No, dice, si yo sé, yo ya leí, yo ya me documenté. Y ahí es donde acá dice que a estos también, hermanos, que de hecho han caído ya en el engaño o están por caer en el engaño, puede ser en el engaño de la apostasía o puede ser en el engaño del pecado. Porque así sucede. Que muchas veces, si fuera el caso del pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer los más maduros, los más estables? Ayudarle al otro débil que anda mal. Pero muchas veces lo que hacemos es terminarlo de matar. Impío, carnal. Entonces acá hay una recomendación que hay que ayudarlos. Y acá dice este versículo, para rescatarlos del juego. ¿De qué juego? Del juego del engaño. Es decir, el trabajo de cada uno de nosotros. Usted puede estar viendo a personas de su grupo, de su distrito, de su zona, que está agarrando para donde no es. Una de las cosas incorrectas es que uno se quede sin hacer nada, viendo qué es lo que sucede, hermano. ¿Qué es lo que sucede cuando, le voy a poner este ejemplo? Por ejemplo, si usted sabe que bueno, le voy a poner el ejemplo de un río que se le cayó el puente, y usted viene en la noche por la carretera, usted no sabe que el puente se cayó. ¿Y cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente ha muerto? Con todo el carro caen allá en el abismo y se lo lleva a la corriente. Un montón de casos que han sucedido en los temporales. Pero, o usted ve grandes hoyos en la calle. Lo correcto sería, o ve una piedra tirada ahí, que viene un prójimo en un carro, se va a estrellar y se va a matar. Lo correcto sería, lo humano sería que aquel que fue percibido por ese peligro, que haga algo, ¿verdad? Que haga algo. Por la vez pasada venía un hombre en una camioneta del lado de Santa Rosa para San Miguel, y un puente se había ido con la creciente. De una vez en la mañana apareció, dice, fulano de tal, un rico, cayó y se lo llevó me imagino que han habido personas por ahí que sabían del peligro, y lo correcto y lo humano hubiera sido, pues, y a nosotros nos pasa. Vemos el peligro ahí y dice, mire, está ese obstáculo ahí, pero casi que no nos paramos y decimos, porque va a venir un prójimo y se va a matar acá. Lo correcto es poner algo, poner alguna señal. Nos vamos a atrasar, sí, pero entonces esto es aplicable. Es aplicable. Sabemos que el que va a entrar al engaño, aquí dice, rescátalo del juego. ¿De qué juego? Del juego del engaño.
Tú sabes que ese creyente ha sido engañado, y ese creyente no va para el cielo. Ese creyente fue tu hermano, ese creyente oró contigo, ese creyente ha servido contigo, ese creyente tiene mucho en común contigo. Ese creyente es alguien que es parte del cuerpo de Cristo. Ese creyente no lo dejes perecer, haz algo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Haga algo, así como deberíamos de hacer algo en el ejemplo que le puse. Entonces me voy a acercar acá. Aquí hay un gran peligro a la salida de la calle. Nos están esperando para ametrallarnos. Ya sabe, algún hermano ya sabe. Entonces el hermano viene, mire, fíjese que ya hay un peligro. Por lo menos está haciendo su parte, está anunciando. ¿Y qué es lo que hace el otro que escuchó y el que creyó? Porque también hay incrédulos. Entonces ya no se va por ahí, se va por otro lado. Entonces acá el trabajo del creyente, a ver, nosotros decimos, no, ya no tiene remedio. No, ese rebelde ya se lo convencieron los solo Jesús, se lo convencieron, ya no, pero si tenemos acceso, puede ser un hermano, puede ser el papá de uno, puede ser la mamá de uno, puede ser el hermano, porque somos uno en Cristo. Entonces lo que recomienda la Biblia acá, lo que recomienda eso es lo que está diciendo: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Salvarlo, es decir, salvar no entiende que lo va a salvar uno de la condenación, en el sentido, sálvelo del peligro, sálvelo del engaño. Ese es el trabajo de cada uno, de salvarlo de lo que se está exponiendo. Pero ¿qué hacemos nosotros? No hacemos lo que nos recomienda la Biblia. Esto hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es a dónde va, veámoslo de esta manera, a dónde va, supongamos, pensemos, el hermano se fue para los que venden atalaya. Y supongamos que es ese hermano que empezamos juntos. Supongamos que es mi hijo. ¿Para dónde el día que se mueran esa persona, para dónde va? ¿Para dónde va? No va para el cielo. Ese que está en el catolicismo, ¿para dónde va esa persona el día que se muera? ¿Y cuántos de nosotros tenemos? Pero por supuesto, estamos hablando de gente cristiana. Pero le pongo el ejemplo de que ¿para dónde va el que muere en el engaño? No va para el cielo. Y ese es un hermano mío, es un ser querido mío. Debo entonces, antes de que suceda, yo tengo que hacer la parte que me corresponde. Y eso es importante. Hacer la parte que a mí me corresponde. ¿Cuál es la parte? Va mal. Ese es una secta, ese es un engaño. Ahí no hay cielo, ahí lo que hay, y dice con paciencia. Entonces, es decir, no quedarnos como viendo lo que va para la condenación y no hacer nada. El tercero, que es el último, dice acá en el verso 23, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Estos son creyentes que no están dispuestos a escuchar a nadie. Estos ya están completos. Y están dispuestos a seguir ahí en ese camino del engaño. Pero
lo que también acá recomienda Santiago, Judas, es que no nos demos por vencidos los que tenemos la verdad. Que les expliquemos, que tratemos la manera de persuadirlos, de hacer el trabajo, pues, porque a veces, hermano, a veces uno dice, ese ya no sale de ahí, ese ya está bien cimentado en la mentira, ya no sale de ahí. Pero a veces son las percepciones de uno, pero Dios puede obrar. Pero aquí hay un peligro, solo que, hermanos, hay que tener cuidado de no ser contaminado con la ropa de estos. ¿A qué se refiere? Pero dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Viene sucediendo que uno se la lleva de buena gente, de buen cristiano, y dice, no, yo voy a trabajarlo, y empieza a hacer su trabajo, a convencerlo. Dice, yo lo voy a hacer. Y aquel está ya bien, ese supuesto cristiano ya está bien enraizado, tanto en la vida disoluta, en la vida liberal, porque todo asunto de mentira o de falsedad, esos no tienen ninguna moral. Entonces dice el cristiano, no, yo lo voy a trabajar, pero acá lo que recomienda es, Judas lo que recomienda es que nos cuidemos de no ser contaminados con la ropa. Dicho de otra manera, se lo voy a poner de esta forma. Entonces yo quiero ganarme, voy a pasar a un amigo. Yo quiero ganarme al amigo y voy a hacerme, como dice Pablo allá, yo me hago, dice, judío al judío con tal de ganarme al judío y sucesivamente. Entonces viene yo por quererme ganar al amigo y ahí ando queriéndole persuadir que busque a Dios, y yo me voy a meter allá con ellos en el baile, me voy a meter al estadio a ver a la Shakira y me voy para allá, para el otro lado, y allá ando. No es que yo me lo ando ganando, te lo andas ganando. A eso es lo que se refiere acá Judas, que hay que hacer el trabajo, pero no te vayas a contaminar con la ropa sucia, es decir, con sus actitudes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede luego? Lo que sucede es que el que supuestamente anda queriéndose ganar al amigo, ya habla el caliche del amigo. Queriéndose ganar al amigo, no, aquí si se requiere pues dominio propio, se requiere buenos frenos, se requiere mucho cuidado, sí, pero yo no voy a ser contaminado con las actitudes de este. Eso es lo que, pero dice, cuídese de no ser contaminado. Por ejemplo, la ropa de los leprosos era una ropa inmunda que tenían que quemarla. Y las actitudes de aquellos hermanos que han iniciado dentro de la vida espiritual, pero que ya están en la mentira y en el pecado, son personas que ya están contaminadas. Pero que si el que quiere atraerlos una vez más al Señor no sabe cuidarse, se va a contaminar. Dicho de otra manera, se va a ir haciendo igual al que él quiere corregir. Aquí se requiere mucho cuidado, porque el peligro es que uno crea que aquello no me va a dañar. No, que uno piense que empieza a hablar malas palabras como el otro habla. Dice, esto no me ofende a mí, esto no me daña a mí. Y ahí va entrando. Dice la Biblia que las moscas muertas arruinan el perfume del perfumista.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No debemos de ser indiferentes. Hay que hacer nuestro trabajo. Hagamos el trabajo. Porque nosotros, supongamos, estamos en la verdad, estamos en el mejor camino, tenemos la mejor esperanza, pero tampoco seamos indiferentes. Cuando veamos a aquel que, ¿verdad? Que no lo sacan de ahí ya de ese local que está todo desnivelado, ¿verdad? Entonces hay que llamarle, mira, hay que enseñarle con la Biblia, mira, todo eso no es de Dios, salite de ahí, no hay que ser indiferente, hagamos el trabajo, porque eso es lo que nos está enseñando acá Judas. Cierre sus ojos.